A menudo caminamos por la vida con la mirada puesta en el suelo, preocupados por nuestras facturas, por nuestros dolores, por el paso inexorable del tiempo. Nos sentimos solos en medio de la multitud. A veces, miramos al cielo y pedimos una señal, pedimos un milagro, pedimos un ángel que nos cuide. Pero olvidamos que los ángeles no siempre tienen alas de plumas blancas ni tocan el arpa sobre una nube. A veces, los ángeles tienen cuatro patas. A veces tienen el pelaje sucio de polvo y escombros. A veces tienen plumas de colores brillantes y cantan canciones de cantina. Y otras veces, son la única barrera entre un hombre ciego y la muerte segura sobre unos rieles de acero. Ellos no hablan nuestro idioma, no entienden de política, ni de dinero, ni de rencores. Su lenguaje es más antiguo y más puro. Es el lenguaje de la lealtad absoluta. Hoy, en Corazón Español, vamos a detener el reloj. Vamos a dejar de lado el ruido del mundo moderno para sumergirnos en tres historias que no son cuentos de hadas, sino crónicas reales de heroísmo. Conoceremos a Orión, el perro que decidió que si su dueño moría en las vías del tren, él moriría con él. Seguiremos los pasos sigilosos de Minina, una madre coraje que desafió el caos de un derrumbe para alimentar bocas que nadie más oía. Y finalmente, entraremos en un hogar de ancianos donde el silencio era la norma, hasta que llegó Pancho, un loro con alma de mariachi que devolvió la vida a quienes ya se habían rendido. Prepárense un café, siéntense en su sillón favorito y abran su corazón, porque lo que van a escuchar hoy les confirmará que, en este mundo difícil, nunca estamos realmente solos. Esta historia nos lleva al vientre de una gran ciudad. Nueva York, Madrid, Ciudad de México. El escenario podría ser cualquiera, porque el peligro es universal. Imaginen la vida de Don Carlos. Carlos perdió la vista hace 20 años. Para él, el mundo es una sinfonía de sonidos y sombras. Pero Carlos no camina solo. A su lado, conectado por un arnés de cuero rígido, camina su sombra, su brújula, sus ojos. Orión, un labrador dorado de 6 años. Orión no es una mascota, es una extensión del cuerpo de Carlos. Cuando Carlos duda, Orión se detiene. Cuando Carlos tropieza, Orión lo sostiene. Han memorizado juntos cada bache de la acera, cada escalón del metro. Una mañana de martes, como cualquier otra, bajaron al andén del metro. Era hora punta. El aire estaba viciado. Olía a electricidad quemada y a humanidad apresurada. La gente corría, empujaba, absorta en sus teléfonos, ignorando al hombre de las gafas oscuras y a su perro. Carlos se sentía un poco mareado esa mañana. Quizás la presión arterial, quizás el desayuno le sentó mal. Pero tenía que ir al médico. Se acercaron al borde del andén, esperando el tren. Orión se sentó, como siempre, haciendo de barrera entre su amo y el vacío. De repente, el mundo de Carlos dio un vuelco. Un vaído. Sus rodillas fallaron. No hubo tiempo para poner las manos. Carlos se desplomó hacia adelante. El grito de la multitud fue ahogado por el golpe seco del cuerpo cayendo sobre las vías. ¡Pum! Carlos quedó inconsciente, tendido sobre los rieles fríos y grasientos, en la oscuridad total de su ceguera y su desmayo. Arriba, en el andén, el pánico estalló. La gente gritaba, pero nadie se movía. El miedo paraliza. Pero hubo alguien que no dudó. Orión, que seguía en el andén, vio caer a su compañero. El perro, entrenado para detenerse ante el peligro, rompió su protocolo. El instinto de conservación le decía, «Quédate». El instinto de amor le gritó, «¡Salta!». Y Orión saltó. Cayó junto a su dueño. Empezó a lamerle la cara, gimiendo, intentando despertarlo. «Despierta, papá, despierta». Pero Carlos no se movía. Entonces, el sonido más aterrador del mundo llenó el túnel. Un viento caliente, una luz que se acercaba, y el rugido inconfundible del tren llegando a la estación. La gente en el andén hacía señas desesperadas al conductor, gritando.
El conductor accionó los frenos de emergencia, pero un tren de cientos de toneladas no se detiene en un metro. El chirrido del metal contra el metal fue ensordecedor. ¿Qué hizo el perro? ¿Huyó? ¿Intentó trepar de vuelta al andén para salvarse? No. Orión miró las luces del tren que se le venía encima. Entendió que no podía sacar a Carlos de allí. Pesaba demasiado. Así que tomó la única decisión posible para un alma noble. Si el tren iba a pasar, pasaría sobre los dos. Orión se tumbó sobre el cuerpo de Carlos. Se pegó a él, aplastándose contra el suelo sucio, presionando con su propio cuerpo al hombre para que no se levantara, para que quedara lo más bajo posible entre los rieles. El perro cerró los ojos y esperó el impacto. El tren pasó por encima de ellos. 1, 2, 3 vagones. El ruido era el fin del mundo. El calor de las ruedas rozaba el pelaje del animal. Cuando el tren finalmente se detuvo, el silencio que siguió fue sepulcral. Nadie en el andén respiraba. Todos temían mirar debajo de las ruedas. Los bomberos llegaron minutos después. «¡Están vivos!», gritó uno. Debajo del segundo vagón, encontraron a Carlos, que empezaba a recobrar el sentido, aturdido. Y encima de él, temblando pero sin un rasguño grave, estaba Orión. No se había movido ni un milímetro. Había protegido la cabeza de su amo con sus propias patas. Cuando sacaron a Carlos, la gente aplaudió llorando. Pero cuando sacaron a Orión, el perro no buscó la fama. Solo buscó la mano de Carlos, le dio un lametón en la mejilla y suspiró, como diciendo: «Todo está bien, sigo siendo tus ojos». ¿Qué piensan ustedes, amigos? ¿Fue entrenamiento? Los expertos dirán que sí. Dirán que es conducta aprendida. Pero yo les pregunto, ¿se puede entrenar el sacrificio? ¿Se puede enseñar a un ser vivo a ignorar el miedo a la muerte para salvar a otro? No. Eso no se enseña en una escuela de adiestramiento. Eso viene de un lugar más profundo. Viene de ese pacto sagrado que firmamos con ellos el día que les damos un nombre y un hogar. Orión nos enseñó que la valentía no es la ausencia de miedo, sino la decisión de que alguien más es más importante que tu propio miedo. Y hablando de sacrificios y de instintos que desafían a la muerte, déjenme llevarles ahora a un escenario de desastre, donde una madre pequeña y frágil nos dio una lección de gigantes. Turquía, Siria, México. La tierra tiembla y el mundo de los humanos se viene abajo. Esta historia ocurre tras un devastador terremoto. Un edificio de apartamentos se había convertido en una montaña de polvo, hierros retorcidos y hormigón. Los equipos de rescate llevaban días trabajando. La esperanza se agotaba. Los perros de rescate marcaban lugares, las grúas levantaban losas. El ambiente olía a tristeza y a polvo de yeso. Entre los rescatistas, un hombre llamado Miguel notó algo extraño. Había una gata callejera, atigrada, flaca, con el pelo cubierto de ceniza gris. La gata no se iba. Normalmente, los animales huyen de las zonas de desastre por miedo a las réplicas. Pero ella no. Ella merodeaba cerca de una grieta peligrosa en la base de la montaña de escombros. Miguel intentó ahuyentarla por su seguridad. «Vete, Michi, es peligroso aquí». Pero la gata volvía. Y entonces, Miguel vio algo que le rompió el corazón. Un voluntario le dio a la gata un trozo de carne de una lata. La gata estaba famélica. Se le notaban las costillas. Cualquier animal hubiera devorado esa comida en un segundo. Pero ella no se la comió. Tomó el trozo de carne con delicadeza entre sus dientes. Miró a Miguel a los ojos y empezó a caminar hacia la grieta, hacia la oscuridad de los escombros. Miguel sintió un escalofrío. No está comiendo, está llevando comida. Siguió a la gata. La vio meterse por un agujero donde un humano no cabía. La gata desapareció en las entrañas del edificio derrumbado. Miguel pegó la oreja a la grieta. Pidió silencio a sus compañeros. «Silencio todos. Apaguen los generadores». El silencio se hizo en la zona cero.
Y entonces, desde lo profundo, muy profundo, se escuchó: miau, miau. No era el maullido de un gato adulto. Eran maullidos agudos, desesperados, de gatitos recién nacidos. La gata salió minutos después, sin la carne. Salió a pedir más. Durante 4 días, esa madre había estado entrando y saliendo de un infierno de inestabilidad, llevando cualquier cosa que encontraba: grillos, trozos de basura, sobras de los rescatistas, para mantener con vida a sus crías atrapadas en un sótano que no se había derrumbado del todo. Los bomberos entendieron la misión. Ya no solo buscaban humanos, ahora tenían una deuda con esa madre. Usaron cámaras de fibra óptica. Siguieron el camino de la gata. Tardaron 6 horas en mover las piedras con cuidado quirúrgico para no provocar un derrumbe sobre los pequeños. La gata no se movió de su lado. Supervisaba cada movimiento de los hombres con guantes, como una jefa de obra preocupada. Finalmente, abrieron un hueco. Allí, en un hueco formado por una viga caída, estaban 3 gatitos de apenas 2 semanas de vida, sucios, hambrientos, pero vivos. Cuando el bombero sacó al último gatito y lo puso en el suelo, la madre corrió hacia él. No corrió a comer, aunque moría de hambre. Corrió a lamerlos, a limpiarlos, a ronronear tan fuerte que parecía un motor diésel. Esa gata nos enseñó que la maternidad es una fuerza de la naturaleza más poderosa que un terremoto. No importaban las toneladas de hormigón sobre su cabeza. Mientras sus hijos respiraran, ella cruzaría el infierno 1 y 1000 veces para llevarles esperanza. Es increíble, ¿verdad? El perro nos enseñó lealtad hasta la muerte. La gata nos enseñó la persistencia del amor materno. A veces pensamos que la vejez es el final de las aventuras. Pensamos que cuando llegamos a cierta edad, y quizás terminamos en una residencia, la vida se vuelve gris, que ya no hay lugar para la sorpresa. Pero nuestra tercera historia viene a demostrar que la alegría no tiene fecha de caducidad, y que a veces el médico más efectivo no lleva bata blanca, sino plumas verdes y un pico muy afilado. Vengan conmigo ahora a El Retiro Dorado, un lugar donde el silencio reinaba, hasta que llegó el mariachi con alas. El hogar de ancianos San José era un lugar limpio, decente y terriblemente triste. Ustedes saben a qué me refiero. Ese silencio denso de las tardes de domingo. Los residentes sentados en sus sillas de ruedas, mirando por la ventana, esperando visitas que a menudo no llegaban. Don Antonio, de 80 años, con un Alzheimer avanzado, pasaba los días mirando sus manos, sin hablar con nadie. Doña Clara, viuda reciente, solo lloraba en su habitación. Faltaba vida. Faltaba chispa. Entonces, la directora del centro tuvo una idea. O quizás fue un error bendito. Un familiar de un residente fallecido no podía hacerse cargo de su mascota y preguntó si podían donarla al asilo. Era un loro amazónico de frente roja. Se llamaba Pancho. Pero Pancho no era un loro normal. Su dueño anterior había sido un fanático de la época de oro del cine mexicano. Un hombre que se pasaba el día escuchando a Pedro Infante, Jorge Negrete y Javier Solís. Y Pancho, como una grabadora con plumas, lo había absorbido todo. El primer día que pusieron la jaula de Pancho en la sala común, los ancianos lo miraron con desconfianza. El loro miraba a todos con sus ojos redondos y curiosos. El silencio era incómodo. De repente, Pancho carraspeó, ahuecó las plumas y soltó un grito potente. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Canta y no llores! Don Antonio, el hombre que no había hablado en meses, levantó la cabeza de golpe. Sus ojos, normalmente nublados, brillaron. Pancho siguió, silbando la melodía de Cielito lindo. Y entonces ocurrió el milagro. Don Antonio, con voz temblorosa y bajita, completó la frase. Porque cantando se alegran. Cielito lindo, los corazones. Fue como si alguien hubiera encendido la luz en una habitación oscura. Pancho era un espectáculo. Sabía gritar, ¡Chale! Sabía reírse como un villano de telenovela. Y sobre todo, sabía cantar rancheras. Todas las mañanas, Pancho daba su concierto.
«Pero sigo siendo el rey», gritaba el loro, y 20 voces de ancianos respondían en coro. «Y mi palabra es la ley». El asilo se transformó. Ya no había silencio. Había risas. Los ancianos empezaron a salir de sus habitaciones solo para ver qué decía hoy Pancho. Doña Clara dejó de llorar porque Pancho le decía, «Guapa, hola guapa», cada vez que pasaba. Sí, Pancho también era un poco coqueto. Pero el momento más conmovedor ocurrió con don Antonio. Su memoria se desvanecía. Olvidaba el nombre de sus hijos. Olvidaba si había comido. Pero no olvidaba las canciones. La música se aloja en una parte del cerebro que el Alzheimer tarda más en destruir. Y Pancho era la llave de esa memoria. Se sentaban juntos, el anciano y el loro. Pancho empezaba. Dicen que la distancia es el olvido. Y Antonio sonreía, recordando quizás un amor de juventud, y cantaba, «Pero yo no concibo esa razón». Pancho no solo trajo música, trajo propósito. Los ancianos se peleaban, cariñosamente, por quién le limpiaba la jaula, quién le daba su trozo de manzana. Tenían a alguien a quien cuidar. Tenían un motivo para levantarse de la cama. Los médicos notaron que la depresión bajó, que la medicación para dormir se redujo. Ese loro verde y ruidoso hizo más por la salud mental de esos abuelos que 1000 pastillas. Les recordó que mientras haya una canción para cantar, la vida merece ser celebrada. Queridos amigos de Corazón Español, hemos viajado por las vías oscuras del metro con un perro que eligió ser un escudo vivo. Hemos reptado bajo toneladas de escombros con una gata que eligió la vida sobre el hambre. Y hemos cantado rancheras en un asilo con un loro que eligió la alegría sobre el silencio. ¿Qué tienen en común estas 3 historias? El amor. Pero no el amor romántico de las películas, sino el amor que hace, el amor que actúa. Los animales no prometen. Los animales no dicen, «Te amaré para siempre», y luego se van. Los animales simplemente están. Están cuando nos caemos. Están cuando el mundo se derrumba. Están cuando nos sentimos viejos y olvidados. Quizás, y solo quizás, Dios nos los envió para enseñarnos a ser humanos. Para recordarnos que la lealtad, el sacrificio y la alegría son gratuitos, y que están al alcance de una pata o de una ala. La próxima vez que mire a su perro, a su gato, o escuche a un pájaro cantar, no piense que es solo un animal. Mírelo a los ojos. Tal vez, detrás de esa mirada, hay un héroe esperando su momento para salvarle. Gracias por haber llegado hasta aquí. Sé que estas historias son largas, pero creo que merecían ser contadas con cada detalle, con cada emoción. Ahora quiero pedirles un favor muy especial. Esta comunidad se alimenta de sus historias. Ustedes son el corazón de este canal. ¿Alguna vez un animal cambió su vida? ¿Tiene usted una historia de un perro, un gato o cualquier mascota que hizo algo extraordinario por usted o por su familia? Por favor, tómese unos minutos. Escriba su historia en los comentarios. No importa si es corta o larga, si está bien escrita o no. Lo que importa es el sentimiento. Yo leo todos los comentarios, y a veces lloro, y a veces río con ustedes. Si este video le ha tocado el alma, por favor, regálenos un me gusta. Es un gesto pequeño para usted, pero inmenso para nosotros. Y si aún no es parte de nuestra familia, pulse el botón de suscribirse. Aquí siempre habrá una silla reservada para usted y una buena historia esperando. Cuiden a sus animales. Quiéranlos mucho. Porque ellos, sin duda, los quieren a ustedes más que a nada en este mundo. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima historia.